Buenos días. Ay, no sé por dónde empezar. Roque me dijo 20 minutos más o menos el otro día, así que una vez Gwen se dijo que estaba pidiéndole al Señor para predicar 10 minutos. Roque me dijo 20, así que me dio un changüí. Vamos a ver si podemos. Les saludos a todos. Estoy muy feliz de estar acá otra vez. Para los que están en camarita, les digo que no hay como estar presencial. Si algunos muchas veces se acostumbran, se acomodan, les gusta y ni siquiera muchos miran en tiempo y forma, sino que aprovechan el momento de la tarde. Por favor, les animo. Me habían dicho que la semana pasada había muy pocos, hoy veo muchos de ustedes, casi que estamos volviendo a la normalidad, gracias a Dios. Es, es incomparable. Si bien nosotros los seguimos a ustedes todos los domingos, participamos de la alabanza, nos alegramos, cantamos con ustedes desde casa, pero no hay nada en comparación como estar y verlos y disfrutar de la compañía de todos. Estamos trabajando allá fuerte, el Señor nos está ayudando. Mucha gente está colaborando, seguimos haciendo la obra del Señor para lo que nos llamó seguramente, eh, disfrutando de un tiempo lindo. También los hermanos están volviendo, hay alegría en volver a la casa de Dios y disfrutar de ese tiempo de armonía, de comunión, de bendición, de vernos, de saludarnos, de lo que se animan, darnos un abracito, un beso, porque hay bendición y vida eterna cuando los hermanos se reúnen. Seguramente que si por alguna situación no podés estar, está bien, pero si podés, no te quedes en tu casa, por favor. Eh, bien, voy a leer unos textos en Primera de Corintios, el capítulo 16. Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios. Está bueno que entendamos un poco el contexto, ¿no? A quién le está hablando Pablo. Ya son las recomendaciones finales. Eh, Pablo había fundado esa iglesia, lo vemos en Hechos, por ahí el capítulo 18 habla mucho de cómo fue el inicio de esa iglesia. Tuvo mucha oposición Pablo. Ustedes recuerden que los corintios eran un lugar muy pagano, extremadamente inmorales. Supuestamente lo que se dice es que en contemporáneos al tiempo en que Jesús nace, estaba mayormente poblado por ex soldados, combatientes, por gente que había pasado por la guerra y estaba habitando ahí. Aunque era una ciudad rica en extremo, tenía dos puertos que eran importantísimos, por ahí pasaba mucho del comercio en ese momento, pero también como ricos también eran
el tema de la predicación. Sé valiente. Porque en medio de esta ciudad donde él veía caos y veía desastre y todo lo que miraba en sus ojos estaba mal, como la canción que empezamos a cantar hoy, donde todo se pone oscuro, difícil, complicado, no sé cómo voy a salir. Pablo decía, Señor, ¿será que realmente me mandaste a este lugar o fue una iniciativa mía? Dios le dijo, tengo mucho pueblo en este lugar. Eso animó a Pablo y esa palabra dice que lo dejó predicando el evangelio más de un año en ese lugar. Lo que estamos leyendo en Corintios, ya no estaba Pablo en este lugar, ya estaba en Roma y le escribió a los hermanos porque le habían llegado noticias de cómo estaba la cosa en los Corintios, en la ciudad de Corinto en ese momento. Yo escribí algunas cosas como para recordarme y en los capítulos primeros, voy a tratar de no leer todo para no extenderme y cumplir estar dentro de los parámetros. El capítulo 1 habla, hasta el capítulo 4, habla de las divisiones que había en la iglesia. Había muchos problemas, ¿se acuerdan? La famosa frase, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y todas esas cosas que evidentemente dividían la iglesia. Había un problema porque unos seguían a unos y otros seguían a otros. Ese problema sigue todavía seguramente. Hay algunos que están de un lado, de otro. Hoy quizás lo que por ahí puede llegar a hacer ese tipo de divisiones es yo me vacuno, no me vacuno, yo soy esto. El otro día decía yo en la iglesia, no promovemos ni la vacuna ni la no vacuna. Hermanos, si te vacunás, Dios te va a cuidar igual. Si no te vacunás, Dios te va a cuidar, Él está con vos. Tenemos que confiar en el Señor más que cualquier otra cosa. Así que nada, a veces cosas sencillas han dividido a la iglesia, forma de pensar, la forma en que cantamos. No dejemos de cantar las canciones de, qué sé yo, Hillsong, que en algún momento estuvieron muy de moda. No, tenemos que volver a lo antiguo y peleamos entre lo antiguo y lo de ahora y son pavadas. Cosas así. Pablo le instaba a que tengan un mismo sentir. Había divisiones entre ellos, había problemas, por saltearme algunas cosas, problemas con la comida. Algunos que decían que no había que comer carne, medio parecido a la actualidad, ¿no? Las personas cambian y otros decían que no, y entonces Pablo, si a alguno le hace mal que yo coma carne, voy a dejar de comer carne con tal de mantener la unidad entre nosotros. Habría problemas con los matrimonios. Cualquier cosa parecido con lo actual es mera coincidencia o no. El hombre es hombre. Me acuerdo que Afib creo que predicaba, es el que fue a Suecia, no sé dónde que estuvo, y decía, aunque el nivel de vida era muy superior al nuestro, las necesidades básicas del ser humano es siempre igual en cualquier parte que donde estés. Así que siempre hay inconvenientes, siempre hay formas de pensar diferentes. Pero esto no tiene por qué dividir a la iglesia de ninguna manera, ni la forma de cantar o la forma de que lo que comes o dejas de comer. Por Dios, a veces es tan infantil, a veces nos dividimos, algunos dejan de venir porque no lo saludaron o lo saludaron a otro mejor que a uno y se pone mal y todas esas cosas. Parece que, mira, hace poco escuché a Rolo y después lo invité a Rolo, así que hago una invitación pública para comprometerlo un poco más, cuando estuvo hablando de acá y hablaba de la niñez. Está acá en Corintios, también Primera de Corintios, dice, antes cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy un hombre, o sea, Rolo nos decía esa vez de las características de un niño, que están bien para el niño, es perfecto, que pidan, que hagan, que se porten como se portan, es parte del proceso de aprendizaje. Pero cuando ya somos grandes y seguimos con las cosas de niño, es un gran problema.
Es un gran problema. Yo no sé acá, pero hace poco estuve hablando con alguna persona que se había enojado tanto, una persona grande, y se fue, y se encerró y no quería bajar. Y bueno, no importa esto, pero digo, hay veces, hay características en seres humanos grandes, ya hermanos, crecidos, que todavía le afectan cosas sencillas. Y hoy creo que la palabra, yo casi que está de sobra que les predique esto, pero las canciones hacen plena referencia a confiar en el Señor. La palabra de Dios hay que entenderla, ¿no? Primero, porque si lees sin entender, no hace mucho efecto. Hay que entenderla, hay que creerla, pero hay que amarla también, para que se haga carne en nosotros, para que deje de estar acá simplemente, baje al corazón y se transforme en una vida, en lo que somos diariamente. Estábamos leyendo un poco con los varones el libro que escribió el pastor De Francesco, y en algún momento él pregunta ¿qué es crecer espiritualmente? Y las respuestas que se dan normalmente es, bueno, orar, leer la Biblia, y está bueno. Algunos decían hacer ayunos y todas esas cosas, y está perfecta, pero no lo es todo. No lo es todo, es perfecto, es la parte espiritual, es la parte de la piedad. Pero todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos fue dada en Cristo Jesús, dice Pedro. Así que es la otra parte también. Personas maduras que se estabilizan emocionalmente, que no se enojan por cualquier cosa, que no se airan por cualquier cosa, que no pecan por cualquier cosa. Personas que no mantienen el enojo por días. Eso es el principio del crecimiento, de la madurez espiritual. ¿Cómo reacciono yo ante las dificultades? Es parte del crecimiento, no es solamente la vida de acá dentro de la iglesia donde todos nos ven, todos buenos, todos santos, todos levantamos las manos, todos nos emocionamos y lloramos. Es la otra parte. Leí hace poco un texto que lo oí primero, después lo vi y digo, Señor, esto es para mí. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador, despertó el espíritu del sacerdote Josué y despertó el espíritu del pueblo. El Nuevo Testamento, podríamos decir, el texto que dice, levántate de entre los muertos. El Señor nos está llamando. Yo creo que esta crisis no solamente afectó lo físico, y muchos todavía seguimos cargando con alguna parte de lo que fue secuela de esta enfermedad, de esta pandemia, el cansancio, el agotamiento, algunos le afecta la parte neurológica, están depresivos, se sienten mal. Algunos les ha afectado más que a otros. Entre nosotros, a Mari, por ejemplo, se le cayó el pelo después de todo eso. Tuvieron problemas serios de respiratorios y todas estas cosas. Pero la peor parte es que nos ha enfriado espiritualmente. Hemos entrado como en un adormecimiento. Quizás sea esto lo que recibí para Ricardo Roja y nadie les pase acá, pero de pronto, Señor, yo digo que si vos despertaste a Zorobabel y a Josué y al pueblo en aquel entonces, es muy probable que el Señor quiera despertarnos también a nosotros. De algún adormecimiento nos hemos estancado, Dios nos ha llamado, todos vinimos con una misión. No es la misión simplemente congregarnos una vez a la semana o ir al grupo casero, es mucho más. Es mucho más que eso. Es una vida diaria, continua, constante de relación con el Señor la que nos va a despertar, la que va a traer avivamiento a nuestras vidas. No les quiero... Dice Primera de Corintios, el capítulo 16. Como les dije, todos los capítulos tienen algo muy profundo y Pablo tuvo que corregir algunas situaciones. Esta era una ciudad, como les dije, que había caído en una degradación moral impresionante y muchos se habían convertido
al Señor. Pero como pasa a veces cuando uno se enfría, empiezan a surgir las cosas que antes estaban. Por eso tuvo que reprender tan duramente en el capítulo 5, creo que todos ustedes lo saben o lo han leído, de una inmoralidad que se estaba cometiendo, pero de aquellas personas que habían estado. Ahora, los corintios, como relata en los primeros capítulos, estaban llenos de dones, tenían todos los dones, toda la gracia. Dios le había regalado todos los dones a ellos. El pueblo crecía, se fortalecía, pero independiente de eso, de esa vida de relación y de espiritualidad, muchas cosas surgían y Pablo tuvo que corregir. Todos sabemos cada vez que se predica sobre la Santa Cena que lo que estaba pasando, algunos que tenían más dinero llevaban banquetes para compartir supuestamente, pero se adelantaban y comían ellos, y los que eran más pobres se quedaban pobres mirando como otros comían. Y esto no puede ser entre nosotros, le dijo Pablo. Esto no es entender el Evangelio, es no discernir el cuerpo de Cristo. En el versículo 16 empieza diciendo de que iba a mandar a alguien o iba a ir él a recolectar algo de lo que los corintios, que eran personas que habían tenido más, que tenían más, habían juntado para los de Jerusalén que estaban empobrecidos. Y de paso les agradezco a todos los hermanos de acá. Muchos de ustedes siguen colaborando con nosotros en este servicio de amor que estamos haciendo con algunas personas que están mal realmente, y su ayuda ha sido de mucha bendición. Comida, ropa, tantas cosas, donaciones. Los bendigo y que Dios siga manteniendo ese amor y que multiplique todas las cosas que ustedes dan. Para ir a lo central, el versículo 13 dice 3 cosas muy importantes, o 4. Podríamos leer más, pero 1 Corintios capítulo 16, el versículo 13 dice, son las salutaciones finales, Ese es como el kit de emergencia que le deja para sobrevivir en el medio del desierto. Pablo le está diciendo algo que resume un poco todo lo que ya vino diciéndoles. Le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y digo, el versículo 14, todas estas cosas sean hechas con amor. Velad. Sabemos de que lo que es la corrupción avanza. Es lo mismo en mi niñez, como pasa el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando los predicadores así viejos decían, yo me acuerdo cuando era chico, ahora yo hace tanto tiempo que era chico, pero me acuerdo que no es los niveles, o nosotros no vivíamos estas cosas que están viviendo ahora. Tenemos que velar. La corrupción avanza, pero la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sal. Somos sal de la tierra y luz también. La sal para la corrupción. Tenemos que velar, estar atentos. Tenemos que velar por nosotros, tenemos que velar por nuestras familias, o sea, esposa, hijos, hermanos, a los que Dios le dio responsabilidad dentro de la iglesia, velar por esa grey que Dios te dio. Andan muchos lobos rapaces, hay mucha corrupción, hay muchos desvíos, tenemos que estar atentos, tenemos que mirar, tenemos que velar. Pero velar no solamente, a mí me gusta cuando Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo heraldos para otros yo sea eliminado. A veces hay muchos que saben todo lo que tienen que hacer los otros y marcan, y vos tenés que hacer tal cosa y vos tenés que hacer tal otra, y a mí se me hace como que
están en una situación crítica y el heraldo dice que era, entre otras acepciones aparentemente, el heraldo es una persona que en los Juegos Olímpicos, en el tiempo de los Juegos, era la persona que salía, que daba indicaciones, que decía cómo tenían que formarse, que las estrategias que tenían que hacer. Pero Pablo dice acá, no vaya a ser que yo dé consejos a todo el mundo de lo que tiene que hacer y yo sea eliminado. Por eso cuídate de ti mismo, dice la palabra. Velar es estar atento, es estar despierto. No nos podemos dormir en este tiempo. Tenemos que estar alertas. Hermanos, el que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Alguno puede decir, no, yo ya tengo cierto conocimiento en la palabra, ya tengo experiencia, tené cuidado. El diablo no va a venir por donde vos sos fuerte. Cuidá las murallas. Me encanta a mí el libro de Nehemías, creo que en esto soy medio reiterativo. Nehemías, Dios lo llamó a hacer un trabajo que por cientos de años no se pudo hacer. En 52 días levantaron las murallas, todo lo que se había caído lo repararon e hicieron nuevo, hicieron puertas. ¿Cómo están las murallas de tu vida? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura? ¿Estás atento? Es triste porque a veces se repite esto y nos vamos de acá y nos olvidamos. Pero es imposible cambiar una actitud si no amamos la palabra de Dios. A mí me gusta David cuando estaba en la cueva de Adulán. Todos conocemos la historia. ¿Quiénes fueron los mejores, los más valientes, los que estaban bien emocionalmente? Si alguien me está escuchando, dígame una característica de las personas que se reunieron con David en la cueva. Ladrones. Hola. Entristecidos, enlutados, deprimidos. Con culpa. Pero ¿saben lo que pasa? Yo no voy a extenderme en esto, pero David les cambió la pila. Todos tenemos, leí eso en un libro creo alguna vez, tenemos en el compartimiento de nuestras vidas un lugar donde están las baterías. Y estas baterías se desgastan como cualquiera. Y estas personas, ¿saben por qué nos deprimimos? ¿Saben por qué nos enojamos con el hermano? ¿Saben por qué estaban angustiados? Porque esperaban que la fuente de su alegría y gozo venga de las personas. Y todo don perfecto y toda buena dádiva no proviene de las personas. Aquel me trató mal, me enojo, me deprimo, me angustio, no voy más a la iglesia. Tu batería no se llenan con el hermano. No es porque tu hijo sea obediente y responda fielmente a lo que pediste, es que podés ser feliz y qué linda vida. Mi esposa es sumisa, como dice la palabra, es obediente, hace todo lo que le pido, es la mejor cocinera, la mejor compañera, la mejor consejera, es mi ayuda idónea. Entonces estoy bien. ¿Y si no pasa eso? Ay, me deprimo. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Mi hijo entró en las drogas. No pasó eso con Leo. Pero sí, ¿qué pasa cuando los hijos se descarrilan? Ay, qué depresión. Por supuesto que tenemos emociones. Dios nos puso emociones y nos pasan cosas. Y lloramos muchos en esta pandemia por muchos que se fueron. Y los extrañamos todavía. Pero ¿qué recarga tus pilas? ¿Qué es lo que te hace cambiar? Las situaciones, las circunstancias, tu esposa, tus hijos. ¿Eso es lo que te renueva y te levanta diariamente? ¿O el saber que no todos los días Dios renueva su misericordia?
La canción que cantamos al principio decía que por la noche estaba llorando. Nos pasó eso. Anoche hubo situaciones en las que no nos hacen poner mal, pero nos levantamos con fe, con ánimo. Dios renovó nuestras fuerzas. Elías estaba metido en una cueva, deprimido, queriendo morirse. Y Dios le dijo: Elías, ¿qué haces acá? Levántate. Hay mucho todavía por hacer. Si alguno por alguna razón se ha deprimido, se ha cansado, tus baterías se recargan en el Señor, en la confianza en Él. No busques en otro. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vendrá del monte, porque ahí en el monte había altares a diferentes dioses. No, mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nosotros nos dormimos y el Señor nos quiere despertar. Quizás no a todos, a algunos, a mí quizás solamente. Pero el Señor lo quiere hacer. El Señor está llamando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y viviré con Él y cenaré con Él. Estar velando. Otra cosa que dice: estad firmes en la fe. Guarda que no dice: estad firme en tus convicciones, que están buenas. Estad firme en tu conocimiento de lo que es la Biblia. Estad firme en la seguridad que te da un buen trabajo. Estad firmes en la fe. ¿Y en la fe en quién? ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? Amén, sí. Hermano, animémonos a hablar. Yo no sé cuál es su costumbre, pero animémonos a decirlo, porque si no nos animamos acá entre nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer afuera? Tenemos que portarnos, y esto a los varones, aunque la palabra varonilmente parece que también se puede traducir como valientemente, y es para todos. En Josué la Biblia habla, en el capítulo 1, creo que en el versículo 5, 6, 7, 9, varias veces le repite: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que te portes varonilmente, que dejes ya las cosas de niño. Animémonos a lo que dice la palabra, creámosle a Él. Como creo que dije ya, la palabra hay que entenderla, tiene que entrar en nuestra mente, repetirla 1, 2, 10 veces hasta entenderla. Pero no alcanza solo con entenderla, hay que creerla, hay que amarla para que se haga vida. Si no, cantamos las canciones que cantamos, y hoy tienen mucho que ver lo que yo quería hablar, era creer a esa palabra. ¿Se acuerdan cuando después de que Jesús ascendió, las personas empezaron a predicar valientemente, empezó la persecución y se reunieron porque estaban ya matando a algunos y no dijeron: Señor, por favor, que pare la persecución? Señor, por favor, que les cambie la mente a estas personas, que dejen de golpearnos. No, ¿qué dijeron ellos? Señor, danos, ¿qué? ¿Qué oraron? Danos, Señor, ¿qué? Amén. Valor, denuedo, eso es denuedo. Algunos dicen que denuedo puede significar sin miedo, o puede significar también con valentía.
Dios nos llamó a todos nosotros para simplemente vivir bien y ser felices. En el mundo, ¿qué van a tener? En el mundo van a tener aflicción. Pero para tener aflicción, seguramente que aunque no hagas nada vas a tener aflicción. Algunos se guardaron muchos para no tener la aflicción y el virus entró por otro lado y fueron afligidos. Todos vamos a ser probados, pero hay aflicción en involucrarse con otros. Se sufre. Hay que meterse en el barro. Hay que rescatar de donde sea, porque nosotros fuimos rescatados. Ustedes saben que soy producto de una familia que sufrió como tantos otros, separaciones, vicios. En mi casa había de todo. Estábamos más o menos bien económicamente, pero un desastre. Si alguien no se hubiese comprometido a ir hasta ahí, difícilmente hubiese podido cambiar de vida. Pero alguien se involucró. Hay gente que están sufriendo porque nosotros no nos involucramos. Porque no somos lo suficientemente valientes para meternos donde Dios nos llama a hacer la obra. Y no es que todos son evangelistas, como dice Pablo. No todos hablan en lengua, no todos profetizan. No todos quizás tengan la fe. La fe esa como un don, porque también la fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? La fe es producto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, fe y más. Y sigue la lista. Todos tienen fe, no puede decir nadie no tengo fe. Aunque sea un cachito de fe tenemos. Cuando Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, y cuando vio las circunstancias se cayó, a veces mucho énfasis en eso, que Pedro se hundió, pero no en Pedro que caminó sobre el agua. Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero mejor es un poquito que nada. Muchos se quedaron en el barco, en la seguridad del barco. Estuvieron con Jesús, todo, pero Pedro caminó sobre el agua. Hay una gloria en poder involucrarse, en ver a la gente cómo sale de situaciones y empiezan a sus vidas a ser transformadas. Una de las cosas que le digo a los varones allá, nos reunimos los martes y le digo, sí, quiero que para fin de año podamos decir que Dios obró en la vida de Blanca. Por ejemplo, Blanca, algunos pueden conocer o no, pero es una persona oncológica, tiene una tráqueo, ella habla a través de ese aparato que tiene, una fe enorme. Ella de lo que le damos poco o mucho lo comparte con otros que tienen menos que ella todavía. Tiene fe que Dios le va a dar. El otro día le faltaba, no sé qué era, no sé, a veces le falta porque recoge chicos de la calle prácticamente con toda su necesidad. Muchas veces alguna vez necesitó algún cochecito y ese día o días anteriores nos regalaron un hermoso cochecito. Y él ya decía, yo sé que Dios me va a dar, yo no tengo. Ahora no tenía para los útiles. Yo sé que Dios me va a dar, porque yo oro y sé que Dios me escucha. Y Dios la escucha, yo no sé de dónde, por qué alguien nos dice, tengo útiles escolares para darte. Porque le cree a Dios. Blanca es una persona que le cree a Dios como un niño. Ella no tiene nada, y muchas veces los fines de semana nada para darle a sus nietos, pero ella cree y algo llega siempre. Fe en cosas sencillas, fe en cosas grandes, pero fe, necesitamos que esa fe se encarne en nosotros para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dejemos ya estar de confiar, dejemos de confiar solamente en los que nos puedan dar otros, en promesas de hombres. Empecemos a comunicarnos directamente con el Padre. Yo me acuerdo de un encuentro que fuimos, creo que con Roque,
a Mar del Plata, y un hermano decía que tenía un comedor muy grande y no hacía grandes oraciones, le decía, se levantó y no había pan. Ese día no hubo pan. Y eran muchos chicos. Y dijo, Señor, no hay pan para los chicos. No dijo todo un preámbulo, pero dijo eso. En la panadería más cara de la ciudad se les pasó, se descuidó el panadero y se les pasó un poquito. La gente, como era tan exclusiva, no comía ese pan. ¿Qué hizo este panadero? No querrás pan. Tengo tantas cosas para contarles de esas cosas de la vida diaria. De lo que es creerle a Dios, es velar, estar firmes en la fe y comportarse varonilmente. No voy a entrar en detalle, pero cada uno sabe lo que es. El rol del hombre en la casa fundamental. Le preguntaron a un grupo de damas en una reunión qué es la mayor demanda que tiene de sus maridos. Y unánimes, al que una dijeron otras cosas, dijeron que sea el líder espiritual de la casa, el sacerdote, el que lleve la vida espiritual adelante, el pastor en la casa. Varones, tenemos un papel fundamental que desarrollar. No es valiente el que agarra las trompadas a todo el mundo. No es valiente el que se arriesga a cualquier cosa. Yo hice algunas cosas que consideré valiente, pero me di cuenta que fui un pavo total. Muchas veces en mi trabajo, y Moni oraba constantemente en ese momento, porque hacía cosas arriesgadas, pavas, que por ejemplo, hubo un trabajo que hacer, estaba alto, la escalera que llevé no alcanzaba. Entonces puse la escalera sobre una mesa, pero no llegaba. Puse 2 sillas arriba de la silla de la escalera. No sé qué pensé que era el equilibrista. Y Dios me guardó. He subido a escalera, puse la escalera y ponía unos palitos más o menos y iba allá arriba. Tonto, eso no es valiente, eso es ser pavo. Valiente es aquel que, aun teniendo miedo, cree que lo que Dios dijo es sí y es amén. Cuando le dijo a Josué 1, 2, 3 y hasta 4 veces que se esfuerce y que seas valiente, cuando Dios dice 1 alcanza. Pero si Dios te dice 2, y te dice 3, y te dice 4, no tengas dudas. No hay posibilidad de que Dios te falle. Nunca, jamás. En ningún momento ni bajo cualquier circunstancia, Dios lo que prometió es sí, es fiel y es amén. No mires las circunstancias que te vuelven atrás. Créele a Dios que lo que te dijo se va a cumplir en tu vida. Portémonos varonilmente. Seamos valientes, creámosle a Dios. Sé que, como dije, esta pandemia nos ha dejado algunas cosas, pero vamos a recuperar la salud. Yo me canso con facilidad. Le dije al neumonólogo, así que me está haciendo una serie de estudios. Pero creo en mi Dios maravilloso, que más allá que los resultados que me puedan dar todos los estudios, y me hicieron varios, Dios está conmigo. No importa si estoy cansado o no, tengo una tarea para hacer. Dios nos está llamando, hermanos, a levantarnos, a despabilarnos. Dios está despertando nuestro espíritu para que podamos cumplir con la obra de Dios. Anímense, anímense en la fe. Lean la palabra, miren las promesas del Señor, que son muchas, que son múltiples. Creámosle al Señor.
Y todo esto de valiente no quiere decir que tenemos que ser unos atropellados. Cuando la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos, dice algunas versiones, lo arrebatan, no es violento con mi hermano, no es violento para corregir el error del otro, es violento contra lo que está fuera de la voluntad de Dios en mi vida. No puedo seguir manteniendo cosas por años que yo sé que están mal. Algunos toman la oración de David para decir, Señor, ayúdame en las cosas que me son ocultas. Puede ser que hay algunas cosas que el diablo empañe la mente para no darnos cuenta, pero algunas de la mayoría sabemos qué es lo que está mal. No sigamos repitiendo eso, porque vamos a seguir, si seguimos repitiendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Cambiemos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es hermosa la vida. La frase la saqué de Roque. Es hermosa la vida. Pero la vida en el Señor. En la vida que esa plenitud de decir estoy haciendo la voluntad de Dios. Y aunque sufra, el corazón se llena de alegría y de felicidad. No esa alegría momentánea. A veces los escucho a mis compañeros, yo estoy escuchando una radio y dicen, no, esa no es muy triste. Y ponen, no estoy en contra de ninguna clase de música, pero ellos ponen cumbia porque parece muy alegre la melodía, pero es una tristeza lo que dice. Y ellos se alegran en eso. En esa alegría pasajera, lo otro es una plenitud del corazón, del alma, de hacer la voluntad de Dios. Eso te da felicidad. Muchas cosas te pueden alegrar momentáneamente y no están mal, todo me es lícito, dice Pablo. Pero la felicidad de estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, eso sí que da gozo y alegría. Así que no es solamente el de ser valientes, y que a mí nadie me pasa por delante y a mí nadie me va a pisar porque yo se la devuelvo, sino acá casi como contrastando con el versículo anterior dice, y hacelo todo, ¿con qué? Con amor. Hermanos, con amor. El amor de Dios en nuestros corazones hace la diferencia, por favor. En los capítulos anteriores, en el capítulo 13 habla del amor. Qué impresionante. Alguien dijo que ni juntando a los mejores poetas de todos los siglos, haciendo de ellos y de filósofos del mundo, haciendo de ellos un extracto, ni se acerca a lo que es Corintios 13. El último versículo, después de decir que el amor no se irrita, no guarda rencor y todas esas cosas, dice, porque el amor no deja de ser. ¿Cuál? ¿El amor humano? ¿El amor egoísta nuestro? No, el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en nosotros, dejamos de hacer una cosa que es importante y que nos hace tanto mal. Mirar esa pelusa que tiene mi hermano en el ojo y empiezo a ver el tronco, la viga que tengo en el mío. Dejo de mirar qué es lo que está haciendo el otro para juzgarle y señalarle, para mirar, y si te pones a mirar, y yo estoy haciendo ese trabajo de mirarme a mí, hay tantas cosas por corregir en mí. Hay tantas cosas por afirmar en mí. Que si me vienen con algún cuento de alguien, digo, mirá, estoy tan ocupado en este momento mirando esa viga que tengo en el ojo. El amor de Dios hace la diferencia entre nosotros. Velad. Estad firmes en la fe. Comportarse varonilmente. Estar firmes. Y todo esto, háganlo con amor.
Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh Dios bueno, te bendecimos en esta mañana. Tenemos tanta necesidad, Señor, de doblegar nuestro corazón, de pedir perdón, de humillarnos delante de tu sagrada presencia, de reconocernos, Señor, tal cual somos. Y no solamente como nos vemos nosotros, sino con la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos va a guiar, nos va a alumbrar, porque el Salmo dice que lumbrera es a nuestro camino tu palabra. Ayúdanos a reaccionar, Señor. Despiértanos, papá. Haz un cambio en nuestras vidas, para poder verte a vos primeramente, para poder reconocer, Señor, tu palabra, tus promesas, que son fieles y verdaderas, que no importa lo que pueda decir el hombre, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verdadero. Todo lo que vos digas, Señor, queremos hacer, y queremos dejar de hacer todo lo que vos nos digas que no hagamos. Te bendecimos, papá. Honramos tu nombre. Amén.